Mayo de 1945. El Tercer Reich, ese imperio que iba a durar 1000 años, se ha derrumbado en menos de 15. Sus ciudades son un mar de escombros y sus líderes están muertos, capturados o huyendo. Para el mundo, es el fin de una pesadilla. Pero para los cientos de miles de hombres que fueron los engranajes de la maquinaria del terror, guardias de campos de concentración, médicos, administradores del horror, es solo el principio de una nueva vida. Nuestra imaginación, muy moldeada por el cine, nos dice que todos acabaron en la horca en Nuremberg o que huyeron a Sudamérica para vivir como fugitivos. Pero la realidad es mucho más compleja y, en cierto modo, bastante más inquietante. La inmensa mayoría no hizo ni lo uno ni lo otro. Simplemente volvieron a casa. Entonces, ¿qué destino les esperaba a los hombres que cumplieron las órdenes más oscuras del Reich? La respuesta podría hacerte cuestionar lo que creías saber sobre el fin de la guerra y la naturaleza de la justicia. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, el país era un caos absoluto. Millones de personas desplazadas, ciudades aniquiladas y una población en estado de shock. En medio de este desastre, las potencias aliadas se enfrentaron a una tarea titánica: la desnazificación. El objetivo, acordado en las conferencias de Yalta y Potsdam, era purgar la sociedad, la cultura y la política alemanas de cualquier influencia nazi. Al principio, el plan era muy ambicioso. Se encarceló a cientos de miles de alemanes, con cifras que superan los 400.000, en campos de internamiento sin juicio previo. Se crearon cuestionarios masivos y tribunales para clasificar a la gente según su nivel de culpabilidad. Sin embargo, la realidad se impuso. ¿Cómo procesas a los 8 millones de miembros que tenía el partido nazi? La burocracia era abrumadora y con el inicio de la Guerra Fría, las prioridades de los aliados occidentales cambiaron. El interés en una desnazificación profunda se desvaneció, eclipsado por la necesidad de reconstruir Alemania como un aliado contra el comunismo. Este cambio de rumbo abrió la primera gran puerta para que la mayoría de los perpetradores de bajo y mediano rango empezaran a diluirse en la nueva sociedad. Para los rostros más visibles del régimen, el destino inmediato fue un banquillo de acusados. Los juicios de Nuremberg, que empezaron en noviembre de 1945, sentaron un precedente histórico. Por primera vez, los líderes de una nación eran juzgados por un tribunal internacional por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y un nuevo concepto legal: crímenes contra la humanidad. 22 de los principales jerarcas nazis, como Hermann Göring o Rudolf Hess, fueron procesados. Las audiencias con jueces de las 4 potencias aliadas revelaron al mundo la escalofriante burocracia del genocidio. El 1 de octubre de 1946 se dictaron los veredictos. 12 de los acusados fueron sentenciados a muerte en la horca. La mayoría admitió los hechos, pero se escudaron en la tristemente célebre defensa de que solo seguían órdenes. Pero Nuremberg fue solo la punta del iceberg. Entre 1946 y 1949, Estados Unidos llevó a cabo 12 juicios posteriores, centrados en grupos específicos, como médicos que hicieron experimentos inhumanos o los comandantes de los escuadrones de la muerte. Estos juicios resultaron en más condenas a muerte y largas penas de prisión. Sin embargo, con el paso de los años, muchas sentencias fueron reducidas y numerosos convictos liberados antes de tiempo. La justicia, aunque simbólica, había sido parcial. La gran mayoría de los miembros de las SS y guardias de campos nunca se sentaron en Nuremberg. Mientras unos eran juzgados, otros encontraron una salida, huyendo por redes clandestinas conocidas como ratlines o rutas de las ratas. Estos sistemas de escape
organizados con una planificación minuciosa, canalizaron a miles de nazis fuera de Europa. Las rutas principales salían de Alemania hacia la España de Franco o a través de Italia, con destino final en Sudamérica. Países como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se convirtieron en paraísos para fugitivos. Se estima que hasta 9.000 criminales de guerra escaparon por estas vías. Se cree que unos 5.000 terminaron en Argentina, donde el gobierno de Juan Perón les dio la bienvenida. Estas redes contaron con el apoyo de algunos clérigos de la Iglesia Católica y, en el contexto de la Guerra Fría, incluso de la inteligencia estadounidense, que usó estas rutas para evacuar a figuras como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, por su utilidad en la lucha anticomunista. Dos de los fugitivos más famosos ilustran este patrón. Josef Mengele, el sádico ángel de la muerte de Auschwitz, escapó a Argentina en 1949 y vivió en varios países de Sudamérica, muriendo en Brasil en 1979 sin haber sido juzgado. El otro es Adolf Eichmann, el arquitecto logístico de la solución final. Tras la guerra, Eichmann también escapó a Argentina, donde vivió con un nombre falso durante años. Su destino, sin embargo, sería muy diferente. Para la inmensa mayoría de los guardias, burócratas y soldados de las SS, el destino fue mucho más mundano y quizás más perturbador. No huyeron a Sudamérica ni fueron ejecutados. Simplemente se quitaron el uniforme y se mezclaron con la población civil. ¿Cómo era posible que un antiguo guardia de campo viviera tranquilamente en su propio vecindario? La respuesta es una mezcla de factores. Primero, la escala del problema. Era imposible investigar y juzgar a todos. Segundo, la desnazificación, como vimos, perdió fuerza muy rápido. Para 1951, el programa fue abolido en Alemania Occidental y muchos exfuncionarios nazis fueron rehabilitados. De hecho, para ese año, un asombroso 75% de los jueces que habían servido durante el nazismo habían recuperado sus puestos. La reintegración social fue un proceso marcado por el silencio. En Alemania y Austria, muchos ocultaron su pasado para evitar el rechazo o posibles juicios. Se formaron organizaciones de veteranos, como la HIAG, para ayudar a los exmiembros de las Waffen-SS, presentándolos como simples soldados y buscando su rehabilitación legal. Algunos incluso encontraron trabajo en las nuevas instituciones del Estado, como la policía o el ejército de Alemania Occidental, donde su experiencia militar se valoraba por encima de su pasado ideológico. Vivieron como comerciantes, funcionarios o granjeros, criando familias que, en muchos casos, nunca supieron toda la verdad. Pero la historia tiene una larga memoria. Décadas después, cuando parecía que la mayoría de los culpables se saldrían con la suya, la búsqueda de justicia resurgió. Esta persecución tardía fue impulsada por la tenacidad de personas como el cazador de nazis Simon Wiesenthal. Superviviente del Holocausto, dedicó su vida a rastrear fugitivos. Fue su información la que ayudó a los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, a localizar a Adolf Eichmann en Argentina. En una audaz operación en 1960, agentes israelíes secuestraron a Eichmann y lo llevaron a Jerusalén para ser juzgado. El juicio, que comenzó en 1961, fue un momento decisivo. Por primera vez, cientos de supervivientes subieron al estrado para contar sus historias, transmitidas a todo el mundo. El fiscal general abrió el juicio con una frase que resonaría para siempre. «Conmigo están 6 millones de acusadores». Eichmann fue declarado culpable y ejecutado en 1962, la única vez que Israel se ha aplicado la pena de muerte. El caso Eichmann revitalizó los esfuerzos judiciales.
Cambios en la legislación alemana permitieron que, incluso en el siglo XXI, exguardias de campos de concentración, ya con más de 90 años, fueran llevados a juicio, no por un asesinato específico, sino simplemente por haber sido parte de la maquinaria de exterminio. Al final, el destino de los soldados de los campos nazis no fue uno, sino muchos. Una pequeña minoría de líderes pagó por sus crímenes. Otra minoría de miles encontró refugio en el extranjero. Pero la gran, silenciosa y anónima mayoría simplemente regresó a una vida normal, protegida por el caos, la política de la Guerra Fría y el deseo de una sociedad de mirar hacia adelante en lugar de al oscuro pasado. La justicia fue, en el mejor de los casos, imperfecta y terriblemente incompleta. ¿Crees que se hizo verdadera justicia? ¿O la historia nos enseña que es imposible castigar un mal de semejante magnitud? Déjame tu opinión en los comentarios